Buenas tardes. Hoy damos inicio a la cuarta actividad científica de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. El tema que se va a tratar hoy es cuidados paliativos no oncológicos. La coordinadora de esta mesa va a ser la doctora Wanda Hilbert. Así que los dejo con Wanda Hilbert para que presente a los expositores. Bueno, hoy vamos a contar con dos personas con muchísima experiencia en lo que son los cuidados paliativos, oncológicos y no oncológicos. Y dentro de los no oncológicos nos vamos a referir a dos instancias muy especiales, como son la insuficiencia cardíaca terminal y la insuficiencia renal terminal. Para eso contamos con la doctora Paola Ruiz, que es de Colombia, médica internista, geriatra, especialista en cuidados paliativos, jefa del servicio de geriatría y de cuidados paliativos del Hospital de Caldas, expresidenta de ASOCUPAC y presidenta actual de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. También nos acompaña el doctor Alejandro Burtacho, jefe del servicio de cuidados paliativos del Hospital Militar Central, Cosme Argerich, especialista en cuidados paliativos y dolor, médico geriatra, clínico, titular de la SAG, director de la Diplomatura de Cuidados Paliativos de la UCA y docente asociado en Medicina Interna de la UBA. Y arrancaríamos preguntándonos, y quizás te pediría por tu experiencia y por tu trayectoria, Paola, que nos cuentes un poco qué son los cuidados paliativos no oncológicos, cómo se vienen desarrollando en Latinoamérica y cómo ves ese desarrollo en Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me confirman que me escuchan? Perfecto, no, pues agradecerles. Sí, ya. Agradecerle la invitación a Wanda y a todo su equipo. Yo feliz. Además, debo confesar que estudié cuidados paliativos en Argentina, viví allá 2 años, entonces es como mi segundo país favorito en el mundo. Digamos que desde la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, yo quiero como transmitirles el mensaje importante de por qué los cuidados paliativos no oncológicos han cobrado tanta importancia y sobre todo en el mundo de los geriatras. Porque digamos que para nosotros en la LSP, los geriatras son paliativistas natos, o sea, incluso si el geriatra no se dedicase a cuidados paliativos como lo hacemos nosotros, tiene la obligatoriedad prácticamente ética y académica de conocer todos estos conceptos porque se va a enfrentar o sí a este perfil de pacientes. Todos conocemos la historia de los cuidados paliativos desde Cicely Sanders hasta ahorita y sabemos que las unidades oncológicas tuvieron su nicho inicial, eso es real. Pero hoy por hoy, para la LSP y en el mundo en general, el 80% de lo que esperamos sean los cuidados paliativos en el 2030 son no oncológicos. El oncológico viene siendo un pedacito, digamos, si miráramos la herramienta Nepal 4.0, el oncológico es un ítem de muchos ítems que tienen los cuidados paliativos. Y aparte, la otra importancia que le hemos visto es que si nos ponemos a pensar en las clínicas de oncogeriatría, yo voy a hacer mucho énfasis en geriatría porque estamos hablando de las geriatras. Cuando vemos pacientes con cáncer, hoy por hoy en la estadística latinoamericana, no viene el paciente de 80 años con cáncer de pulmón, viene el paciente de 80 años con cáncer de pulmón, que además es hipertenso, que es diabético, que tiene una FEBI del 20%, que tiene 3 infartos, entonces TNCB, demencia, y en donde las comorbilidades se van sumando unas a las otras y las van dejando en un concepto de paliación, no solamente desde el punto de vista oncológico. Entonces eso es fundamental. Lo que hemos visto en el desarrollo tiene mucho que ver con la nueva definición de cuidados paliativos. Tenemos una definición clásica de la OMS que ha venido cambiando en el tiempo, pero desde el 2020, con la ayuda de la IHHPC y una estrategia global, se hizo una definición de consenso. Y esa definición de consenso nos sacó del mundo de la oncología, dijo que los cuidados paliativos era para cualquier enfermedad crónica no transmisible y el cáncer es una crónica de muchas, 19 de 20 que dice la Organización Mundial de la Salud, y si lo quisiéramos ver podrían ser muchísimas más. Entonces cada vez el cuidado paliativo no oncológico hace más presión sobre lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Y en ese nuevo contexto también nos enseñaron
que nos pasaba a todos, yo creo que al doctor también, que a veces el residente nos dice, pero este paciente con demencia ya lleva más de 6 meses en un programa paliativo, entonces, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que ya el tiempo no es un determinante. Estos pacientes van 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no importa, porque lo que se tiene es unas necesidades paliativas en un modelo de atención, un modelo de pensamiento que no necesariamente implica que el paciente se va a morir mañana. Y además, en el cuidado paliativo no oncológico, esa cronicidad nos ha obligado a todos a entender que ese modelo de pensamiento, esa forma de cuidar y esa forma de tratar, nada tiene que ver ni con que sea oncológico, ni que son 6 meses o máximo 1 año, ni con que el paciente necesariamente se vaya a morir en el programa. Tenemos pacientes que pasan mucho tiempo, el COVID nos enseñó que algunos se catastrofizan en las UCIs y luego salen bien. Entonces, digamos que eso es lo que hemos visto en América Latina. Específicamente en Argentina, pues desde lo que yo conocí por experiencia personal, antes de estar, por ejemplo, en todo este tema de la asociación y de todo lo que aprendí al lado del doctor De Simone, Argentina tiene un fuerte muy grande en el no oncológico, en el sentido en que han ido avanzando en todo ese concepto de los hospice, en todo el concepto de los cuidados domiciliarios, los cuidados ambulatorios, en toda esta filosofía de manejo. Y ahorita pues tienen una grandísima ventaja y celebramos mucho desde la Asociación Este Logro de tener ya y contar con una ley. Pero es muy importante este grado de concientización para que todos entendamos que hacer visible al paciente no oncológico es fundamental. Otro concepto que viene dando, digamos, mucho auge en el contexto de los no oncológicos es que más allá de lo que diga, por ejemplo, el Nepal 4.0 o unos criterios de McNamara o lo que desde el punto de vista geriátrico sabemos o vemos, viene un concepto de falla de órgano, o sea, y viene pegado al concepto de fragilidad que tanto nos gusta a los geriatras. O sea, la fragilidad de ese paciente frágil geriátrico que ingresa y que llega a un servicio de urgencias y en un momento determinado, estando funcional, estando bien, sufre un evento agudo y ya pasa a un evento catastrófico, pues entran en un modelo de atención por cuidados paliativos y es un volumen muy alto de pacientes. Entonces, digamos que si ustedes miran el resumen que les estoy haciendo, cada vez es más importante, representan el 80% del cuidado paliativo, es lo que venimos haciendo en toda América Latina y algo muy importante que es epidemiológico. Nos estamos envejeciendo, vivimos cada vez más, vivimos cada vez más enfermos, con más necesidades de salud y con más necesidades de atención en estos modelos. Eso es como lo que les podría resumir de lo que vemos nosotros hoy en América Latina. ¿Y cuál sería entonces, por qué no son tan acogidos por los estados los cuidados paliativos? Llama la atención esto porque son pocos los países en proporción que tienen ley nacional de cuidados paliativos en Latinoamérica. Aquellos que no tienen cuidados paliativos, ¿tenemos alguna noción de por qué motivo es? Digamos que nosotros tenemos ahorita la ley que nace en Argentina, tenemos el ejemplo chileno, pero lastimosamente la ley está hecha para pacientes oncológicos, dejaron al grupo más grande que fueron los no oncológicos por fuera. Tenemos a Colombia, mi país es un país ejemplo en América Latina porque tenemos ley desde el 2014 e incluye absolutamente todo, con lo que todos sabemos en el medio, un agravante que esta ley en Colombia han nacido otras leyes no tan animosas para los paliativistas como la ley de eutanasia, que es, pues no es lo que quisiéramos ver en nuestros países, obviamente. Pero digamos que lo que hemos aprendido desde el punto de vista de gestión es que a veces falta un poquito más de cabildeo de nuestra parte hacia los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones no son conscientes de la situación que se tiene en cuidados paliativos y todavía tienen esa idea por demás casi mítica de que son, a veces no piensan ni que sea una especialidad médica o que sean un grupo, un equipo, sino como que, bueno, pues es como una parte última del final de la vida y no los transversalizan. Los países que han logrado hacer ley generalmente ha sido un ejercicio de asociaciones, no solo de paliativos, sino una asociación de geriatría, de cuidados paliativos juntos, yendo a demostrar la necesidad que tiene el sistema en salud y hablando con los tomadores de decisiones. Realmente yo creo que es una falta de conciencia
de la realidad que viven nuestros países. En eso estamos trabajando en toda América Latina, pero sí tenemos que empezar a hacer mucha bulla nosotros, los que trabajamos en esto, desde las asociaciones y los que tenemos el paciente al frente. Y no desde entrar a un ministerio, uno empieza por su propio hospital, porque a veces ni el propio hospital entiende que tiene que tener un programa de cuidados paliativos o un servicio, o por lo menos un grupo de interconsultantes. Luego ir a la región y uno se va yendo, pero digamos que lo que hemos visto en América Latina es que hay como una falta de conciencia de que esto importa y porque a veces hay cosas más importantes, hay cosas más urgentes. En este tema de geriatría y cuidados paliativos, que son dos casi que pues son mis especialidades, por eso lo digo, podré no ser tan objetiva, pero viendo las necesidades que hay en la América Latina, estas dos son dos especialidades muy combinables y que van muy de la mano, muy juntas. Hemos visto que en todo este tema de políticas de envejecimiento, que son mundiales y que los estados están obligados en un momento determinado a cumplirlo, ahí tenemos que ir incluyendo todo el tema de paliación del paciente anciano. O sea, es un derecho fundamental tener el acceso a este tipo de cuidados, pero sí hay una necesidad de ir a sensibilizar y hacer políticas justas de cabildeo. O sea, el cabildeo a casa, abogacías, fundamental, porque si no tomamos la voz nosotros por nuestros pacientes y sus necesidades, seguramente de allá arriba hacia abajo nunca nos van a ver. Eso es como lo que hemos visto. Los países que lo han logrado en ese sentido, caminando en cabildeo, demostrando, haciendo lobby, pidiendo audiencias, sacando estadísticas de sus hospitales, yendo a mostrarlas, y ha sido como la manera en que realmente América Latina lo ha venido logrando y lo tenemos que seguir logrando. Obviamente no dejando de lado en las leyes a los no oncológicos, porque es que esto es un sinsentido que se queden por fuera de una ley de cuidados paliativos. Paola, se escucha, ¿no? Te quería hacer un comentario, Paola, con respecto a lo que estabas planteando recién. Coincido 100% en que los geriatras tenemos innato la formación en paliativos, porque de hecho en el fin de día intentamos aplicarlo, pero te quería hacer un pequeño comentario con respecto a lo de la ley. Vos sabés que nosotros tenemos la Ley de Derechos del Paciente, 26.529. Esa ley está promulgada en el 2009 en nuestro país, es decir, que tenemos mucho más de 10 años en esto, y el artículo 11 precisamente habla de directivas anticipadas, que si bien no es ley de cuidados paliativos, pero ya establece el artículo en el espíritu en sí el derecho a poder decidir sobre aceptar o rechazar. Así que nosotros lo tenemos, gracias a Dios, hace mucho tiempo, no con las características de la ley que recientemente está promulgada hace tan solo 4 o 5 meses. De hecho, ya está ejecutada, así que ahora será cuestión de ver cómo se distribuye el presupuesto para la ejecución, que está a cargo del Poder Ejecutivo. Pero gracias a Dios ya tenemos una ley nacional que respalda el artículo 11 de esta ley que fue promulgada, ya te digo, allá por el 2009, y en que cuyo espíritu está el de respetar las decisiones del paciente por sobre todas las cosas. Sí que hay que hacer camino al andar, porque nosotros que tienen misiones de generar en sus servicios los cuidados paliativos, lo hacemos desde abajo. En general se empuja desde abajo, no viene desde arriba, como vos lo decías, y llama la atención algo, porque se ha comprobado que los cuidados paliativos tempranos generan menor gastos en aquellos pacientes que los reciben, y con ese gasto podríamos ayudar a otras personas. Pero bueno, esas otras personas quizás sean los cuidados no oncológicos. Con respecto a estos cuidados no oncológicos, ¿qué me podés comentar, Alejandro? Nosotros ahí recién comentábamos al inicio en los minutos previos a la charla, estaba comentando un poquito con los colegas acá. En el Hospital Militar Central ya disponemos, gracias a Dios, y a la ayuda de fondos, porque sin eso tampoco se podría haber hecho. Por esto decir, luchar y permanentemente existir. Tenemos un lugar propio de internación con 10 camas. Y lo que estoy intentando yo como geriatra, más allá de clínico y de paliativo, como geriatra, estoy intentando de llegar a tener un porcentaje elevado, que era lo que charlábamos recién al inicio, de pacientes no oncológicos. Hoy estaremos en un 60, en un 70% de oncológicos y el resto de no oncológicos, partiendo de la gran base que tenemos un hospital que es polivalente y un hospital que es centro de derivación nacional, porque atiende a todas las Fuerzas Armadas y nos mandan de todos los rincones del país. Así que
gracias a un trabajo de muchos años, cansador, pero de muchos años, toda la camada de residentes que van pasando se van formando de alguna manera en cuidados paliativos y cada vez tenemos más ingresos de neurodegenerativos, todo eso. Sin embargo, la parte declarada por la gente de cirugía, gineco y Paola, en tu experiencia, ¿cómo ves la proyección real, ¿no? O sea, más allá de lo que uno quería, mm, en el desarrollo en Latinoamérica de los cuidados paliativos? ¿En cuánto tiempo pensamos o suponemos cuidados paliativos o esto todavía es muy verde? No, yo creo que el cambio en América Latina en cuidados paliativos se ha visto, sobre todo los últimos 5 años han sido fundamentales. Indudablemente hay países que han jalado más que otros este cambio. Digamos, si hablamos de Argentina, Chile, Colombia, lo que ahora hace Panamá, son países que han ido como jalando con fuerza lo que se está haciendo, pero en cada país ahora, casi en todos, venimos teniendo como una intención clara de hacerlos visibles, de hacer reuniones científicas, de hacer congresos, y precisamente estos últimos 5 años han sido marcadores determinantes de que incluso Europa, países americanos, Canadá, todo Estados Unidos, empiecen a mirar hacia acá con buena producción académica, con buena producción de artículos, con experiencias propias. Estamos a puertas de crear el Observatorio Latinoamericano de Cuidado Paliativo, que ya es una realidad desde ALSP, para empezar a tener nuestras propias estadísticas. El doctor Centeno ha sido una piedra angular en este proceso que hemos venido llevando. Entonces, digamos que sí, definitivamente se está viendo un esfuerzo gigante. Nos falta, claro, nos falta, pero hay una intención real de mucha gente movilizándose en ese sentido. Digamos, les pongo el ejemplo cercano que tengo, que es mi país, que en el 2013 teníamos una cobertura del 0,3% y ahora tenemos una del 16%. Del 0,3 al 16, uno ve el 16 dice, eso es muy poquito, pero pasar de un 0,3 a un 16 implicó un esfuerzo muy grande. Pero asimismo vamos viendo cómo en Chile ya quieren reconocerlo como especialidad, cómo Panamá va caminando en ese mismo sentido, cómo incluso acabamos de hacer una misión en Venezuela para tratar de recuperar un país que en paliativos tuvo una era brillante al lado de Patricia Bonilla y que ahorita hay que volver a empujar y arrastrar. Entonces yo pienso que la conclusión es que estamos en un muy buen momento. Tenemos toda una iniciativa gigante de muchos que queremos trabajar juntos con un solo objetivo. Hemos avanzado en muchas cosas, o sea, que solamente un país pueda hacer una ley como la que hicieron ustedes, que en otro país ya estén hablando recientemente de las especialidades que ni siquiera España las tiene todavía, Colombia las tiene, pero muchos no. Eso ya habla de que el esfuerzo es grande y que América Latina está jalando, pero el éxito de eso definitivamente estamos convencidos está en que vamos todos juntos. O sea, la experiencia del uno nos sirve al otro. Lo que hizo Argentina le sirve a Uruguay, lo que va a hacer Bolivia, que está arrancando, las lecciones aprendidas de lo que hizo Panamá, por decir algo, o sea, Salvador, México, o sea, todos vamos jalando. Creo que es un buen momento. Creo que estamos en un momento de oro, en un momento en que todos nos están ayudando. Tenemos mucha ayuda externa. Tenemos gente tan querida por nosotros como es el doctor Centeno, como es Enrique Benito, como lo hace desde Islas Canarias el doctor, como lo hace Gómez Sancho, como el doctor Bruera, que ahorita está metido de narices con nosotros para el futuro congreso. O sea, mucha gente que está afuera viéndonos acá, enseñándonos, jalándonos, David Clark, todos ellos, y creo que es un momento ideal para empezar a hacer todo este tipo de cosas. El camino es largo. Yo no podría decir si nos quedan de aquí para arriba 5, 10, 15 años en ver lo que queremos, pero lo que sí les podría decir es que sí se están viendo resultados, se están viendo cambios y algo que es muy importante, digamos, no solo en geriatría, sino en otras áreas, es que otras especialidades nos están empezando a entender. O sea, otras especialidades están entendiendo que necesitan este modelo de atención. Entonces, los geriatras, los internistas, los cardiólogos, pero entonces también los ortopedistas, los cirujanos, los oncólogos. Digamos que ha sido un camino importante. Creo que estamos en un momento determinante de una lucha conjunta como América Latina porque los cuidados paliativos de verdad se hagan visibles. con eso, Paola, discúlpame, que estás diciendo que recién en la parte final, vos sabés que nosotros en el hospital, la forma que tuvimos, que encontramos para que todos los colegas
vayan de alguna manera presentándonos a los pacientes es ingresando en los ateneos de ellos. Ujú. Es decir, nos sentamos con los cirujanos, nos sentamos con los oncólogos, con cierta reticencia. Hay algunos que, ¿no es cierto?, todavía no quieren saber nada. Hay otros que incluso colegas, que cuando nos mandan las consultas, incluso no escriben bien la palabra, ponen paliativos con E. O sea, eso habla del desconocimiento que hay y muchas veces la poca aceptación. Pero el cambio que hemos hecho en el hospital realmente se está dando y es muy lindo con lo que vos decís. Yo no sé, con respecto a las estadísticas que dijiste recién, que eran en Colombia estaban en un 0,3% hace unos años, hace 5 años atrás, y ahora están por el 16%. Vos sabés que hace unos 5 años se había publicado acá que Argentina solamente el 10% de los pacientes potencialmente que necesitaban cuidados paliativos, y la encuesta estaba dirigida hacia enfermos oncológicos, accedía al servicio. La idea con la ley es extenderla y hacerla universal, ¿cierto? Digamos que en eso, solo para terminar, así como ustedes literalmente nos tenemos que ir haciendo de, digamos, de aliados, nosotros lo que hacemos también en América Latina es tratar de meternos literalmente a los congresos de las otras especialidades, que nos inviten al Nacional de Geriatría, de interna. Hace poco estuvimos en una ortopedia, nadie se imagina qué estábamos haciendo por allá, pero sí, entonces digamos que hay que hacernos de aliados. Esto es una especialidad que el doctor Brera la definió hace 15 días en una entrevista que hizo, quijotesca. O sea, nosotros nos toca andar como el Quijote con todo lo que eso implique para poder convencer a los otros. Y en eso, digamos, yo les he insistido mucho. A veces hacemos congresos para paliativistas, entonces somos los paliativistas con los paliativistas, o los paliativistas con los geriatras que hacen paliativo. Pues a nosotros no nos tienen que convencer que esto funciona. Ahí es que nosotros ir a convencer a los que no están convencidos, porque si no, nunca saldríamos de esto. Y entonces, ¿cómo convencemos o cómo llegamos a brindar los cuidados paliativos, Alejandro, a los pacientes con enfermedades cardíacas, enfermedades renales u otro tipo de enfermedades? Está bien. Tenemos la presentación sobre dos casos, ahora la compartimos, sobre dos casos no oncológicos, que es lo que hoy nos traía colación, y es precisamente esto que vos me decías, ¿no es cierto? Los otros días vi un cardiólogo que hace en el hospital solamente insuficiencia cardíaca. Me dice, Alejandro, yo ya la verdad, acá ya no sé más qué hacer, no hay nada más por hacer, le dije a la familia, así que, y ese no es un concepto correcto, hay muchísimo por hacer, y vamos a intentar 2 minutitos hacerles una presentación sobre dos casos que son no oncológicos, que fueron y son reales de aplicación a esto que estamos y que nos trae hoy en esta reunión científica. Todos sabemos, y recién lo charlábamos, que el paciente, arriba se puede sacar por las dudas, o no, no te hagas problema. Listo. No, el que no, no te hagas problema, no, igual, no importa. Este paciente para nosotros sabemos que no va a representar un problema. Aquel paciente que es un enfermo oncológico, un enfermo no oncológico, que ya tiene un deterioro cognitivo de base, que se encuentra semipostrado, que tiene signos de hiponutrición, que además es hipertenso, EPOC, tiene una patología prostática, nosotros eran anteriores. ¿Les parece? Este paciente, el oncológico, el que tiene cáncer de pulmón con múltiples metástasis, deterioro cognitivo y desnutrido, este paciente no es un problema. Este es el problema. El paciente que no tiene una patología oncológica preexistente o diagnosticada, que empezó a perderse un poquitito, que ya le han sacado el registro, que ya le han sacado la tarjeta de crédito, que ya no puede valerse por sí mismo, que se niega al andador, que se niega a los pañales, que además no quiere comer tanto y muchas veces no alcanza para hacer las 4 comidas, y que además está con otras comorbilidades. Este es un problema no solo para la familia, sino también para el equipo de salud. Es por eso que nosotros nos encontramos, los geriatras, con decisiones de sostén vital, y nosotros en el hospital militar le ponemos el problema de las 4 R. ¿Cuándo debemos respirar? ¿Cuándo debemos reanimar? ¿Cuándo debemos realimentar? Y por sobre todas las cosas, ¿cuándo debemos rehidratar? Y esto, en internación o en el domicilio. ¿Es condición sine qua non de éxito que sea en el domicilio?
Bueno, ¿cómo hacemos para tratar de contestar esto en 2 minutos? Cuidados paliativos tiene gran parte de la explicación, porque lo primero que tenemos que empezar a conocer, y ahí me meto un poquito en la gramática, en los conceptos técnicos, sabemos que limitación y adecuación no son sinónimos. La limitación es imponer un límite a algo que se dice o que se hace. Es decir, establece un concepto de algo forzado. Adecuación es como bien lo dice ahí, es la forma que tenemos de adaptarnos a una situación en particular. No vamos a limitarnos, vamos a adaptar. Uno dice, bueno, pero es un concepto técnico. ¿Cómo acepto? Es un concepto gramatical. ¿Cómo hacemos para aplicarlo a la práctica diaria? A través de los dos pilares que nosotros nos debemos sustentar, digo nosotros, el equipo médico. Y no quiero dejar de mencionar que cuidados paliativos no es solamente el médico. Quizás hasta podríamos decir que el médico representa un 20%, enfermería un 60%, y todas las terapias complementarias, la asistencia social, se llevan un porcentaje importante de acción. Nosotros, para poder adecuarnos, nos tenemos que apoyar en los dos pilares fundamentales, que son los aspectos legales y los aspectos bioéticos. Recién vos me proponías con una charla un paciente que se daba una situación particular y digo, mira, si nos apoyamos en los principios bioéticos, muy rara vez podamos tener fracaso o no haber conseguido un éxito. Yo no quiero nombrar los principios bioéticos, perdón, ya todos los conocemos: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía sobre todas las cosas, pero ¿qué es lo que tenemos con qué nos encontramos cuando vamos a adecuar un tratamiento? Por un lado, la familia. Puede haber negación, puede haber incertidumbre, puede haber familias disfuncionales, intereses opuestos. Hoy nos encontramos en Argentina, y creo que en Latinoamérica ocurre lo mismo, familias en la cual conviven 3 grupos etarios en el mismo lecho familiar. Yo acabo de venir, recién llegué por un paciente que tengo de vida, en el cual estaba desde el nieto hasta el hermano del paciente. Había 4 generaciones en casa con pensamientos distintos e ideas. Y después tenemos de la parte médica, el paciente fragmentado en múltiples especialidades, el oncólogo que no se habla con el cirujano que nos manda la consulta a nosotros, escasa formación en comunicación. Nosotros en la facultad no nos enseñan a hablar, y comunicar malas noticias no es una cosa sencilla, y yo diría que hasta es pocos paliativistas desde ya, y obviamente empatía y reacciones. Puse esta foto que fue cuando ya estábamos terminando el COVID con todos los residentes. A partir del COVID, el COVID realmente nosotros tenemos que agradecerle, y mucho más allá, que se entienda por favor el concepto de todo lo que ocasionó, pero generó un movimiento muy grande de paliativistas, por lo menos en el hospital. Hicimos los protocolos de fin de vida, pero la verdad es que generó un movimiento muy grande en los residentes, y tenemos muchos de los chicos que han terminado que siguieron paliativos. Ahora bien, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde? Porque me encantó esa definición, que la futilidad es lamentarse sin hacer nada para eliminar la causa. Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca terminal, me centro exclusivamente en la etiología, en la causa no va a mejorar. Entonces, ahí tenemos que aplicar cuidados paliativos, y ahí es donde tenemos que evitar todas estas cuestiones. Ahora, ¿por qué debemos limitar el esfuerzo terapéutico? Y acá voy a cerrar con 2 casos clínicos que vamos a utilizar de disparadores, y eventualmente si surge alguna pregunta. Y fueron no oncológicos pacientes míos. María Susana, paciente de 90 años, lúcida, performance status de 1, la señora con reciente episodio sincopal en el contexto de insuficiencia cardíaca severa, tipo isquémico necrótica, una acción de sección del 28 del 30%, un IAM en el 2020, que fue su última internación en la unidad coronaria. La paciente ya ahí comenzaba a pedir el auxilio, que no la internen más, hipertensión pulmonar, y tenía un bloqueo bifascicular y una filtración auricular. La paciente tenía indicación clásica de un CDI, de un cardiodefibrilador implantado. La paciente rechaza su colocación y se solicita el ingreso a cuidados paliativos domiciliarios.
Tras 3 meses de internación domiciliaria, la paciente fallece en su hogar con los síntomas totalmente controlados. No quiso colocarse el cardiodefibrilador, los síntomas se controlaron correctamente. Obviamente llegó un momento en donde la paciente, por la progresión de la disnea, comenzó con disglusia, se dejaron los remedios, se instauró una vía y finalmente se llegó su fallecimiento. Recuerdo que uno de los nietos de la paciente le preguntaba si esto no es alguna forma de eutanasia. Entonces, nuevamente, voy a los pilares de la adecuación terapéutica. Si nos apoyamos en los principios bioéticos y si nos apoyamos en la ley, de ninguna manera estamos facilitando el tratamiento, sino que estamos respetando la decisión que ella tomó. Segundo caso, y este me trajo algunos problemillas. Este fue un paciente de sexo masculino de 88 años quien presentó un episodio de deshidratación secundario muscular corriente, pero que se complicó, lo deshidrató, se agravó su insuficiencia renal crónica, él tenía una insuficiencia renal crónica ya en etapa avanzada, y como el paciente ingresó en shock hipovolémico, se le instauró diálisis. Se le preguntó a la familia y la familia dijo, comencemos ya con diálisis, si no fallece. Obviamente el paciente se recupera del cuadro infeccioso, se recupera del cuadro metabólico, pero queda en diálisis semanal. ¿Qué pasó? Al alta el paciente se le indica continuar con la diálisis trisemanal, negándose él mismo a continuar con dicho terapéutica, ya que había expresado con anterioridad no querer. Ante la presencia de una enfermedad que ponga en peligro su vida, la utilización de ningún método artificial para que se le mantenga. Por lo tanto, se solicitó cuidados paliativos domiciliarios. Ahí entramos los paliativistas y tras un mes de diálogo y consenso con la familia y el equipo de nefrología, se decide la no concurrencia al servicio de hemodiálisis y finalmente fallece en su domicilio con los síntomas totalmente controlados a la semana de la decisión de la interrupción. Y el problemita fue con una de sus hijas que hizo una forma de presentación, y esto lo charlamos con la doctora María Susana Cirusi, una de las abogadas que da con nosotros charla, una referente en nuestro país, y lo utilizamos el caso para la aplicación práctica. Nos había, o me había hecho una forma de queja sobre abandono de personas. Y nuevamente, punto 1, el paciente no se le respetó su directiva anticipada. Punto 2, no se favoreció el fallecimiento, sino que al respetar la decisión se adecuó un tratamiento que era fútil porque la insuficiencia renal no iba a mejorar. Y punto, por sobre todas las cosas, el paciente no quería seguir viviendo con. Así que después, obviamente, se solucionó todo. Obviamente, el paciente falleció con los síntomas totalmente controlados. Así que me pareció importante ponerlos de ejemplo desde ya, que puede haber dudas o puede haber preguntas. Hay que estar muy sólido desde el punto de vista legal, asistencial y ético para poder llevar esto adelante. A veces se consigue y otras veces no. Así que quería ponerlo como para quizás aplicar al objetivo de la reunión científica, que son cuidados paliativos no oncológicos. Alejandro, te quería hacer unas consultas. En verdad tocaste los temas, por eso te lo quiero preguntar. Uno es, en este último caso, si este señor de 88 años había podido llegar a firmar un consentimiento informado. Y si hubiera sido así, ¿por qué la familia seguía con el litigio? La nombré a la doctora, a la abogada, porque con que uno lo exprese verbalmente y haya respeto por parte de la familia a esa decisión que ya se tomó, con eso es suficiente. Hay una forma que hay de directiva anticipada, que tengo muchos pacientes que ya me la han dejado por escrito ante el escribano público y con testigos, en la cual, recordad que el artículo 11 lo dice muy claramente sobre directivas anticipadas, cuando dice que el médico la debe aceptar siempre y cuando no impliquen prácticas eutanásicas, las que se tendrán como existentes. Nosotros no podemos no aceptar esa decisión. El tema es que esta hija particularmente se negaba a la posibilidad de procedimiento, o sea, iba más allá de cualquier explicación lógica, y ella quería contra la voluntad del señor, que era
el portador de su propio cuerpo y de su propia salud. Te hago otra pregunta, porque recién lo nombraste. Y te pido simplemente una opinión, porque es un tema dilemático y polémico, que no lo... Ah. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, lo que te quería consultar es una opinión personal nada más, si la querés dar, es con respecto a lo que recién nombraste, la eutanasia, que no está legislado en nuestro país, pero que hay países que sí lo tienen legislado, y que seguramente será un tema que en algún momento se pondrá sobre la mesa para debatirlo y discutirlo. Bien, yo, por las dudas que... ¿Me escuchan? Yo no se escucha. Bien, a ver si... ¿Se escucha? Podríamos ingresar. A ver si Paola... Paola, vos me... No sé. Sí los escucho. Listo, gracias. No, teníamos acá, no se escuchaba. La pregunta que puntualmente me hizo es sobre la eutanasia. Muy difícil para 20 minutitos, esto da para tiempo largo. Desde el punto de vista etimológico, eutánatos, buena muerte. Creo que nadie se niega a eso. Ahora, ingresar en un concepto de vos comenzar a comandar la vida del otro, ahí ya, esto es algo personal, esto es personal, y va más allá, mirá de lo que te voy a decir, de lo religioso, de lo espiritual, de lo moral, de lo que cada uno pueda llegar a pensar. Tenemos las herramientas, tenemos los conocimientos, tenemos equipos como para no adelantar o no disponer de la vida del otro y hacer que esto ocurra sin ningún problema. ¿Qué es esto ocurra? La muerte, el fallecimiento. Yo no estoy particularmente a favor de ninguna forma de provocar el fallecimiento de un paciente porque tenemos, como te decía, herramientas que hoy nos determinan poder manejar un fin de vida. No siempre se logra de la mejor manera posible. La casa que acabo de venir recién tuvimos que comenzar una pseudoanalgesia un poquito acelerada, titulamos rápidamente porque el paciente presentó un cuadro de excitación psicomotriz, pero la verdad es que estoy totalmente en la vereda opuesta de pensar en la posibilidad de disponer de la vida de otro. Incluso con el consentimiento autónomo del sujeto. Desde ya que acá la ley, nosotros no lo tenemos. Me tocó una paciente de pagan que tenía todo hecho y arreglado para Dignitas, un lugar en Suiza, cáncer de páncreas, 60 años. Y no pudo llegar porque la enfermedad fue avanzando más rápido y después su performance status fue cayendo y ella ya no tuvo la fuerza. Y yo internamente estaba en una lucha entre, digo, ojalá que no llegue, mirá lo que pensaba yo, ¿no? Ojalá que no llegue, porque la verdad es que yo no concibo, en lo personal, te vuelvo a repetir, por más que el paciente quiera el deseo de acabar con una vida. Te vuelvo a repetir, y perdón que utilice mucho este concepto, tenemos herramientas para que el paciente pueda llegar al fin de vida lo mejor posible. Wanda. Vida que uno, a veces, seguramente a vos te pasa, vos le preguntás a los viejitos que no ven bien, que no escuchan bien, que a veces tienen que utilizar pañales o que digo, decir, esto no es dignidad, nos repiten permanentemente. Pero de ahí a uno como colega disponer de la vida del otro, pues, yo tengo mi opinión ya formada al respecto. Tanto la pasiva como la activa. ¿No estás de acuerdo con ninguna? Wanda. Yo no sé si quisieran que desde la experiencia colombiana les contara un poquito, nosotros que sí tenemos la ley aprobada. Nosotros en Colombia tenemos la ley de eutanasia aprobada, o sea, nosotros aprobamos la ley de cuidados paliativos en septiembre del 2014
y en abril del 2015 se aprueba en Colombia la ley de eutanasia para adultos que se llama ley de muerte digna, pero eso lo hemos venido modificando porque no es sinónimo necesariamente de muerte digna morir vía eutanasia. Posteriormente de esta ley se aprueba la ley de eutanasia en niños y adolescentes y posteriormente se aprueban todas las leyes de voluntades anticipadas y reorientación del esfuerzo terapéutico, que en Colombia es ley, y la última ley que aprueba Colombia hace menos de un año es el suicidio asistido. Colombia a hoy es el único país de América Latina que tiene aprobada todas las leyes que tiene aprobado un país como por ejemplo Holanda. ¿Sí? Pero seguimos teniendo un modelo de atención en salud. Colombia tiene un buen modelo, digamos, lo podríamos decir, pero no tenemos el modelo holandés, ni el modelo de pensamiento holandés, ni los cuidados paliativos de Holanda. En ese orden de ideas, ¿qué nos ha sucedido a nosotros? Entendemos en Colombia, lo primero que queda muy claro es que el concepto de eutanasia es un concepto activo. El concepto bioético hoy en día, a la luz de la bioética moderna, eutanasia activa o pasiva ya no existe. La eutanasia es activa y es un proceso activo de acabar con la vida de una persona previo a un consentimiento de ella misma, y el protocolo eutanásico en Colombia dura exactamente 3 minutos y es un protocolo en un modelo de medicamentos relajantes musculares y anestésicos que se ponen en hospitales de alta complejidad y generalmente lo ponen pues expertos en ese tipo de medicamentos. Nunca los servicios de cuidados paliativos. Nunca somos nosotros quienes la llevamos o la ejecutamos, que pudiese parecer que sí, pero no. Nosotros en Colombia, pero esto es un concepto de la HHPC, de la LSP en general, entendimos que muchos pacientes buscan cuidados paliativos por el fracaso, buscan eutanasia por el fracaso de tener cuidados paliativos efectivos. Por eso nuestra ley dice que para usted optar a la eutanasia, además de tener una enfermedad con condición de enfermedad avanzada, además de pasar por una junta y demás, debe haber tenido cuidados paliativos de calidad o haberse negado a recibirlos. Eso es una condición sin la cual no se puede optar por ese procedimiento. Hemos visto en nuestra experiencia, en mi hospital jamás ningún paciente ha terminado en eutanasia y yo estoy en una unidad de alta complejidad para el país, porque de los 40 o 45 solicitudes que hemos tenido, casi todo lo que querían eran cuidados paliativos. Estaban desesperados porque tenían dolor o porque no tenían atención domiciliaria o porque no querían ver a su familia sufrir o porque no querían que su esposa cargara con la obligación. Eran 1000 cosas. Pero sí se ha visto pacientes que habiendo tenido toda la opción, que habiendo tenido cuidados paliativos, han hecho la solicitud, se les ha sido aprobada y se han hecho eutanasias. Nosotros desde cuidado paliativo tenemos una concepción clara de que respetamos el deseo personal, respetamos a lo que la gente desea acceder, pero siempre vamos a abogar porque el cuidado paliativo, el buen cuidado, la vida que hay antes de morir, la vida que hay con estas enfermedades crónicas de calidad, el acompañamiento a familia y demás, es lo que siempre debe primar. Si por algún motivo un paciente nuestro en modelo de atención paliativa desea ir a eutanasia y se le aprueba, nosotros ya no lo acompañamos en ese sentido, pero no por objeción de conciencia, sino en general, porque ya eso se sale de nuestro modelo y nuestra filosofía de pensamiento, ya no va acorde con las cosas en las que como filosofía hemos estado convencidos. A título individual y personal no tenemos nada. Yo hablo, por ejemplo, por mí, no tengo una objeción de conciencia, ni tengo, digamos, voy a ver mal en el sentido que el paciente eso sea su deseo, pero sí veo muy mal si esa ley o esa opción es lo que se pone simplemente como una forma de no tener cuidados paliativos, no tener acceso a la salud, no tener quien lo cuide, tener un dolor que no fue debidamente tratado. Eso es lo que no puede pasar en América Latina ni en ningún lado. Ya lo demás, respetando la autonomía, el concepto de vida o muerte, el concepto de calidad de vida, eso ya es otra cosa que sale de esta discusión y es algo ya que a título personal, si una persona, por ejemplo, en este país, termina en toda la junta y todo, termina allí, lo respetamos, no criticamos, no juzgamos, no somos quienes, pero sí abogamos y abogaremos siempre, porque siempre cuidados paliativos sea lo que haya antes de, que siempre tengan esa opción, esa posibilidad, esa oportunidad, y eso es muy importante, porque hoy en día, digamos, para mi país, en todo ese ejercicio bioético que se ha hecho, tenemos muy claro que la eutanasia es un procedimiento activo que va a generar la muerte. El concepto de eutanasia pasiva no lo utilizamos
mencionábamos, está completamente ya desestimado en nuestros, digamos, diálogos, porque entendemos que no es pasiva, siempre es activa, y hacemos un esfuerzo muy grande, porque al tener eutanasia aprobada en el país, nos la pusieron difíciles a los paliativistas, porque entonces la gente confunde sedación paliativa, que es por un síntoma refractario, que es con otra intención, donde el segundo efecto lo tenemos claro, pero la intencionalidad es diferente, lo confunden con eutanasia y nos dicen, entonces es una eutanasia pasiva, es una eutanasia disimulada, y no es así. Entonces nos tenemos que hacer todo ese ejercicio, digamos, de entender y que la gente lo entienda. Pero para resumen de lo que vive nuestro país, esto, digamos que lo bueno que tuvo esta ley es que puso los cuidados paliativos en el primer renglón de cuanto noticiero, revista, sociedad científica, ministerio, porque cuando dijeron eutanasia, pero hay que tener cuidados paliativos, todo el mundo empezó a pensar, bueno, ¿y qué es eso de los cuidados paliativos? Y empezamos como a tener todo este ejercicio. Demasiadas leyes tenemos en este país, demasiado acceso a todo, diría yo, pero nos falta mucho avanzar en entender hasta dónde tiene que ver con mi autonomía, hasta dónde tiene que ver realmente por falta de acceso a los servicios de salud, pero como les digo, respetamos la decisión autónoma de cada uno siempre y cuando estemos convencidos de que es que tuvieron acceso a mejorar sus condiciones, y nuestra experiencia en nuestro hospital, vuelvo y les digo, nunca ningún paciente ha terminado en eutanasia realmente porque su deseo era morirse, pero no morirse vía un medicamento, sino morirse de ese dolor que sentía, morirse del sufrimiento existencial, morirse por no tener dinero para ir a una radioterapia, morirse por no tener que comer en la casa. Entonces, digamos que una vez resuelto esto, la mayor parte de pacientes no tienen esa idea. Sí se hacen eutanasias en Colombia, indudablemente, en pacientes oncológicos y no oncológicos, lo han visto en los noticieros, pero eso es un tema que ya es de una decisión de un proceso y tiene un ejercicio de ley muy juicioso, donde pasan por unas juntas, una toma de decisiones, unas valoraciones, pero siempre cuidados paliativos debe estar presente, debemos estar ahí, hacer las valoraciones, pero una vez deciden que esa es la vía por la cual quieren morir, ya cuidados paliativos no acompaña ese proceso final. Muchas gracias, doctora. Con Paola, mucho te quería hacer, discúlpame, te quería hacer, en realidad es un comentario, pues yo particularmente no te conozco, no hemos trabajado nunca juntos y hablas exactamente el mismo idioma, que lo que nosotros nos toca vivir acá. Quizás con otra cultura, con otra idiosincrasia, con otras ideas, con otros valores, pero hablas exactamente lo mismo. Yo, bueno, ya igual hiciste un comentario sobre la objeción de conciencia. ¿Te tocó puntualmente alguna vez sobre un paciente terminal y una presentación formal de eutanasia que te quería preguntar? No sé si lo tiene que dictaminar un juez, es decir, si es con una orden judicial, la cual no deberían rechazar, porque de hecho es una orden judicial, pero o simplemente con una directiva anticipada el paciente accede a eso. En Colombia hay dos vías. La ley en Colombia solicitan eutanasia, digamos, hablemos de los ancianos mayores de edad, plenos de sus facultades mentales, hacen una solicitud formal por carta al asegurador, o sea, a la empresa de seguridad social que lo tiene a cargo. Esa empresa le entrega esa solicitud al hospital que lo maneja, por decir algo nosotros ya hemos tenido varios. Cuando nos llega, nosotros movilizamos algo que se llama el comité de eutanasia, en donde debe haber un psiquiatra, un abogado y un médico tratante de la misma especialidad que motiva la solicitud, que no puede ser el tratante. Ejemplo, él, un neurólogo, pero no el neurólogo tratante del paciente. Un paliativista, pero no el paliativista tratante del paciente. Yo he estado en la situación de ser el no tratante. Hacemos el ejercicio, el análisis de la historia clínica, miramos si cumple los criterios de ley, si vio cuidados paliativos, si el psiquiatra dice que está en pleno uso de sus facultades mentales, que no hay nada que nuble su conocimiento, su conciencia. Y si es así, y si cumple el comité en un momento determinado, a mí no me ha tocado decir que sí, porque los que nos tocó a nosotros no han tenido la indicación, han sido motivos para otra cosa y lo hemos negado. Pero muchos colegas sí han tenido que decir, para el caso puntual, según la ley colombiana, sí aplica. Una vez se determine que sí, hay 15 días hábiles para que se determine en qué lugar y bajo qué procedimiento se llevará a cabo la eutanasia. Esa es una vía. La otra vía es que en Colombia, lo que antes se llamaba el testamento vital, que hoy en día se llaman voluntades anticipadas, nosotros tenemos unos formatos muy lindos por demás, bien hechos, muy juiciosos, y en Colombia existe la posibilidad que yo, estando así como me ven, en pleno uso de mis facultades mentales, en mi voluntad anticipada, además de decir
lo que no quiero ser, por ejemplo, entubada o reanimada en caso de estar enferma, no quiero. Hay un ítem que dice, en caso de una enfermedad avanzada en que usted no lo puede solicitar y demás, usted desearía morir por vía de eutanasia, y la persona puede poner si es así. Y si es así lo pone, estos documentos se firman ante un médico tratante, un testigo no familiar en primer grado de consanguinidad, o sea, no puede ser el hijo, no puede ser el esposo, no puede ser nadie que tenga un conflicto de interés herencial, por decir algo, y esto se notaría. Y ese es un documento que en nuestros hospitales reposan las historias clínicas de los pacientes, y así nos damos cuenta, directivas anticipadas, y además si la directiva anticipada también hizo una solicitud anticipada de eutanasia. Así está la ley en el territorio colombiano, que es exactamente cómo se maneja en Holanda. Una última pregunta por mi parte. Básicamente es esta: ¿cómo el área de cuidados paliativos articula con los comités de bioética y ética de los hospitales, y eventualmente cómo es ese vínculo, esa relación? Nosotros, mirá, interesante la pregunta porque yo formo parte del comité de ética del Hospital Militar. El Hospital Militar tiene un sistema que ya tiene un staff definido, entre los cuales está un sacerdote, un abogado, médicos totalmente ajenos al caso que se va a presentar. De hecho, hoy se presentó un trabajo sobre una patología linfática, y no hemos presentado nunca ningún caso desde cuidados paliativos al comité de ética. Se inauguró en el 2010, nos llevamos 13 años, y nunca presentamos un caso. Intentamos, desde ya que todos los que estamos en el servicio, todos tenemos experiencia, esto no implica éxito, ¿no? Pero todos tenemos experiencia en el manejo de cuestiones legales, de cuestiones éticas, y nunca nos hizo falta presentarlo, ya que sí se puede dar, o por ahí se presta un poquito más cuando trabajás solo. Ese es un problema, porque como paliativista, cuando trabajás solo, tenés que abarcar muchas áreas, y obviamente te terminás agotando, y por ahí aparecen algunos problemas técnicos. Pero en el hospital puntualmente trabajo con 3 psicólogos, un equipo sólido de enfermería, 2 médicos, y tenemos contemplado el pago de Reiki, yoga, reflexología, musicoterapia. Están avaladas, uno puede estar o no a favor, ¿no? Pero el punto es, están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, y vos no sabés lo bien que le hace. Nosotros bajamos muchas veces la dosis de opioides y les hace muy bien. Bueno, quedaron muchos planteos por hacer, pero no sé si nos da el tiempo en 5 minutos, no sé si se animan entre ambos a decir si hay una forma específica de, por ejemplo, alguien que tiene un cardiodesfibrilador, de retiro de marcapaso, cardiodesfibrilador en realidad, y cuándo decir hasta acá llegamos con la diálisis. Paola, 2 minutitos, si me permitís. Claro. Estuve reunido con la gente de la SAC, de Oficina de Cardiología. Hay un consenso muy interesante de cardiodesfibriladores. Hay un médico del hospital que está en el consenso, y a colación de esta reunión científica, obviamente nos fuimos a leer un poco. El cardiodesfibrilador no hace falta sacarlo. El cardiodesfibrilador se desprograma. Entonces, el marcapaso no hace falta sacarlo. El marcapaso de última se desprograma, o se setea, se programa para una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 30 latidos por minuto, de 25. Entonces, cuando el paciente llega a eso, ya finalmente termina falleciendo. Vuelvo a repetir, esto es para el caso de aquellos pacientes que ya no deseen continuar con el aparato. No me ha pasado nunca, pero no hace falta sacarlo, solo con desprogramarlo es suficiente. No sé, Paola, si te ha tocado algo de esto a nivel cardiológico alguna vez. Nosotros en la unidad tenemos un proceso claro de planificación anticipada de la atención, y cuando identificamos al paciente con marcapaso, cardiorrecintro o en diálisis, de una vez como para dejar el tema, hacemos uso de la valoración geriátrica multidimensional, hacemos un CGI superjuicioso, y si en algún momento se nos suman un montón de morbilidades, donde decimos, bueno, la falla cardíaca en su momento tuvo la indicación, pero ahorita apareció un cáncer, ahorita apareció un SB, ahorita, en fin,
vemos un fin de vida próximo, no tiene mucho sentido seguir desfibrilando un paciente o no tiene mucho sentido seguir en una diálisis, que lo que está haciendo es perpetuar un sufrimiento adicional a unas condiciones de salud que cambiaron. En el caso del marcapasos tenemos unos imanes, no hacemos nada diferente a pasar el imán. El imán lo que hace es desfuncionalizar por completo el marcapaso. Y si estamos en un proceso de sedación paliativa, dejamos el imán allí para que no haya, si es un final y ya no lo dejamos quieto. En el caso del cardiodesfibrilador, pedimos el favor y el electrofisiólogo lo desfuncionaliza, no lo saca, simplemente lo desfuncionaliza y inactiva la función de desfibrilar. Básicamente lo que no queremos es que usted haciendo casi un paro porque ya se está muriendo, se esté desfibrilando y la familia pues y el paciente. Entonces, eso es lo que hacemos. En hemodiálisis nosotros hacemos unas juntas semanales con nefrología. Los candidatos a cese. El no inicio pues lo tenemos claro, pero cuando ya tenemos que hacer un cese, hacemos una valoración geriátrica multidimensional en nefrogeriatría, nos sentamos con los nefrólogos, tomamos la decisión y hacemos una reunión con el nefrólogo tratante, los geriatras paliativistas, la psicóloga, la trabajadora social, el paciente y la familia. Les explicamos todo en un tablero, qué está pasando, por qué vamos a parar, lo que puede venir, lo que puede pasar y el porcentaje mayor de esos pacientes, por no decir casi todos, se van a modelo de atención domiciliaria, porque vemos que algunos fallecen a la semana, otros a las 2 semanas, otros a las 3 semanas, pero en últimas es rápido y tenemos que tenerlos controlados. Eso es como lo que hacemos nosotros acá en esos 3 panoramas. Es más fácil, Paola, como siempre decimos nosotros, perder 1 hora para tomar una decisión de no avanzar con una medida, a después estar Retirarla. mucho tiempo pensando en por qué la hicimos y cómo hacemos para suspenderla, ¿no es cierto? Total. Y además aquí, pues yo creo que la toma de decisión, yo siempre voy a decir que la ventaja de nosotros los geriatras es esa capacidad de el abordaje integral, o sea, ver más allá de lo que todo el mundo ve. Nosotros tenemos esos ojos de esa mirada global y las familias entienden, incluso muchas familias, ya que hablan del tema de eutanasia, preguntan, y entonces si le retiro la diálisis es una eutanasia, nosotros explicamos no, porque es que le estamos quitando algo que no le sirve, que no lo beneficia, por lo tanto, por el contrario, seguir allí sí sería una muy mala práctica y la gente, en su mayoría, hay escasos, hay pues excepciones, lo entiende porque esa es la ventaja del geriatra. Hablamos desde la valoración global, desde lo que puede pasar, y yo creo que eso nos beneficia, pero sí una condición sin la cual no, que nos funciona a nosotros es tener al nefrólogo al lado, porque es que ese nefrólogo que lo ha tratado mucho tiempo, que también está diciendo, mire, este señor geriatra tiene razón, esa palmadita hace mucho bien para esas familias y esos pacientes, les da mucha tranquilidad. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, hay mucho para transmitir. Quizás con geriatras paliativistas invitaríamos a los demás geriatras a formarse o a hacer un curso en cuidados paliativos. Les aseguramos que completa la formación y la mirada, es mucho más integral. Tomo unas palabras que vos dijiste, Paola, de empezar de abajo, aunque sea. Creo que siempre todos lo hemos hecho, pero ir sembrando de a poquito, no esperar que las de arriba, y ir acercándonos a otros que tengan esta formación o que tengan esta inquietud. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber participado. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Paola, desde allá, desde Colombia, por compartir con nosotros tus saberes. Lo mismo, Alejandro. Gracias a los demás por estar aquí con nosotros y los esperamos en la próxima reunión científica. Bueno, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde o noche en Buenos Aires. buenas noches. Sí. Hasta luego.